Amada familia de la fe, que la paz y las bendiciones de nuestro Padre Celestial estén a través de vosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, en este nuevo día. Nos conectamos a través de Maín, Agua de Vida, para compartir la palabra del Dios vivo en nuestro devocional Redención. Para este tiempo Dios es creador y soberano sobre todas las cosas, mis amados, pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo, que vive en rendición para ser renovado día a día. Es el plan del Señor para nuestras vidas y generaciones futuras. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:7, mis amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vivir como parte de la familia de Dios es la mayor bendición que podemos esperar, mis amados. En este tiempo estudiamos los privilegios que acompañan a nuestra nueva generación en la posición en Cristo. Por ello, amados, mientras escuchas este devocional, es importante pedir al Espíritu de Dios que examine nuestro corazón para determinar y apropiarnos de todas aquellas bendiciones que Dios te está blindando en este tiempo. Y a través de ese blindaje te lleva a que las guardes, pero las puedas ver como testimonio evidente de lo que Él como Dios te ha prometido. Muchos sostienen que el libro de Efesios apoya la idea de que Dios solo selecciona a algunas personas para ser salvas, al predestinar la palabra de salvación, mientras que se predestinan otras que quizás se pierden. En Efesios se habla de predestinación, pero Pablo describe un plan específico de redención en las personas que participan responsablemente, llenas del Espíritu Santo. Hoy estamos estudiando el plan de redención de Dios y las bendiciones que Él tiene para nosotros como pueblo cristiano, resultado del sacrificio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí estamos examinando a la luz de la palabra los fundamentos de la redención, porque número uno, nuestras bendiciones espirituales en Cristo tienen un fundamento, el plan eterno de Dios, como lo contempla Efesios 1 del 3 al 6. Habla de la voluntad de Dios, que era tener comunión con la humanidad, mis amados. Sin embargo, para estar en la presencia de Dios, la persona necesita ser santa, limpia del pecado de este mundo. Así es como nadie puede presentarse aceptable ante Dios sin estar contaminado. Pero el plan de Dios hizo posible que vivamos con Dios para siempre. La bendición del cristiano, mis amados, quiero decirte que va más allá de presentarnos ante Dios. Quien cree en Cristo es adoptado en la familia de Dios y recibe los derechos y privilegios de un hijo o una hija del Dios Altísimo. La adopción es parte del plan predestinado de Dios para la humanidad. Él desea derramar su amor sobre aquellos que en Él creen, pues los ha creado. Todas las bendiciones de Dios fueron posibles mediante el sacrificio y la resurrección de Cristo. Dios amó de tal manera a la humanidad que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Si Dios nos hubiera dado este propósito sin ninguna causa, creo que el regalo de salvación habría sido insuficiente. Sin embargo, Dios continúa bendiciéndonos como pueblo de muchas maneras inimaginables. Pero también habla del plan individual de Dios en Efesios 1, versículos 7 y 10. Al igual que en la historia de Oseas y de Gomer en el libro del Antiguo Testamento, Dios muestra su amor sin reserva, amados, alguna para recibir a su pueblo. Dios no solo paga el precio a través de su Hijo para redimir al perdido, sino que mediante el sacrificio de Cristo en Efesios 1:7 perdona al individuo, al ser humano por su rebelión, sí, que lo aparta del amor genuino del Padre Celestial. Cuando somos perdonados, amados, quiero decirte que Dios no tiene en cuenta ninguno de nuestros pecados anteriores. Tampoco nos pide que seamos de aquellos que queramos seguir en esas tormentas. Por el contrario, Él nos da gracia, nos da favor, nos da gozo y paz. Porque la salvación es un regalo que a veces no merecemos, pero que Él nos lo quiere otorgar. Este regalo no se da
a regañadientes de parte de Dios. Más bien, la gracia que proviene del Señor nos permite ser privilegiados a través de este propósito. En nuestro gran privilegio ante el Dios eterno hay situaciones, planes que Dios quiere traer a revelación mediante misterios específicos. Por ello, Dios nos quiere revelar esos propósitos en la voluntad. Según Pablo, Dios nos da a conocer el ministerio de la voluntad, ese ministerio que se refiere a algo que era desconocido, pero que ahora nos ha sido revelado por gracia. Dios presentó con toda claridad su voluntad, por lo que no es difícil que las personas entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es buena, perfecta y agradable, lo dice Romanos 1:2. En el momento preciso, Dios envió a su Hijo al mundo para hacer el sacrificio por nuestra salvación y a través de cumplir un plan. Cuando el ser humano se alinea con Dios, mis amados, y obedece su voluntad, escucha su voz y experimenta las bendiciones de Él, podrá dar testimonio de las maravillas del Dios eterno. Hay una segunda posición que es la de adquirir el propósito de Dios. Y aquí se cumple el plan de revelación, como habla Efesios 1, 11, 12. Pablo explicó a los efesios una buena bendición de haber escuchado el mensaje de Dios, ¿sí? A través de Cristo, del Cristo vivo, mis amados. Ese mensaje de aquellos que escucharon y heredaron y supieron entender para un cambio de vida. Así como un hijo es beneficiado de las riquezas de sus padres, un hijo de Dios también da fruto a través de lo que está recibiendo de parte del Señor para esa buena obra que el Señor está encomendando. Como hijos podemos decir que estamos aquí terrenalmente cumpliendo un diseños específicos de Dios, respuesta divina. La voluntad de Dios es que nadie perezca espiritualmente. Aquella bendición que proviene de Dios nos lleva a conocer esa bondad y a ella nos adaptamos como sus hijos. Por ello somos redimidos, mis amados. Pablo ayudó a los creyentes de Éfeso a comprender que la salvación era de acuerdo a los propósitos de Dios y no meramente a las ideas humanas. Jesús hizo lo necesario para hacer posible nuestra salvación. Pero también habla de una promesa segura en Efesios 1, 13, 14. Dios promete dar a los cristianos, a su pueblo, una herencia, pero recibimos todos los beneficios de esta herencia en el momento de la salvación. Más bien la salvación es el momento en que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando entendemos esto, nosotros nos vivimos apartando de aquellas situaciones que nos van a llevar a trascender en circunstancias que no son meramente espirituales. Por ello, la vida del creyente es una vida de estar apartado y en comunión para el Señor. Es esa garantía de cumplimiento de promesas en estos tiempos. De la misma manera, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, se nos considera parte de la iglesia, de su pueblo, de ese remanente, de la esposa de Cristo en el cielo. Podemos disfrutar de la presencia de Dios hoy, sabiendo que aquí, en este tiempo, hay un cara a cara. No importa cuán buena sea la bondad, la escasez, hay una transición del cielo a la tierra sobre el cristiano y somos guardados. Pero un tercer punto habla de ser iluminados por el Espíritu de Dios. El don de la sabiduría espiritual lo marca Efesios 1, 15, 18. Pablo indica que tras la salvación del Espíritu Santo comienza esa obra en la vida de cada uno como nuevo creyente. Y en el momento de la conversión es solo el comienzo de la vida, de esa nueva vida en Cristo Jesús, que nos enseña y que nos implica arrepentimiento. Ese arrepentimiento genuino para salvación y perdón de pecados. Como discípulos del Señor debemos de madurar espiritualmente, debemos dejar de ser guiados por las emociones y ser guiados por la palabra de Dios, ser aquellos hombres de intimidad, sí, de aquellos hombres que escuchamos la voz del Espíritu de Dios, para ser guiados, para ser obedientes en la iluminación, en la esperanza, en esa relación íntima con Dios que nos permite también impartir aquellos que Dios nos está enviando para el conocimiento del propósito del plan de Dios. Pero habla del poder de Dios en Efesios 1, 19, 23.
Por el poder de Dios, ahora Jesús está sentado, ¿dónde? A la diestra del Padre Celestial. Sí, está allí y el Padre ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Los cristianos también debemos responder con obediencia a la autoridad de Jesús. Entonces, conforme a esa obediencia seremos bendecidos y equipados para compartir el maravilloso Evangelio. ¿Qué nos dice Dios? Cristo pagó el precio para redimirnos, amados, de nuestros pecados. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan específico de reconciliación. ¿Con quién? Con la creación. Y Él ha hecho todo lo necesario, mis amados, para hacer posible esa relación. Y en ella debemos de responder mutuamente en el amor de Dios, en la reconciliación continua, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros amados. Por ello, en este tiempo, prepárate, mi amado. Sé esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de muchos que andan en la oscuridad. Dale like, toca la campanita, suscríbete a este canal y comparte la maravillosa palabra de Dios. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Yeshua HaMashiach, que este espacio sea donde a través de la palabra de Dios encuentres alivio para tu espíritu, alma y cuerpo, donde la semilla que fue sembrada en buen terreno produjo una cosecha a 30, 60 y 100 por uno. Yahweh continúa bendiciendo tu vida abundantemente. Shabbat Shalom Aleichem. Amén, amén y amén, familia de la fe.